Vamos de inmediato con el reportaje de Marlo Rojas sobre las posibilidades reales, pero también los reparos en la aplicación de un eventual plan Bukele en nuestro país. No estamos combatiendo angelitos, estamos combatiendo al mismo demonio. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2 por 1. La fiebre Bukele remece la agenda política del Perú. Y es que además de los adeptos que pedían replicar su método para luchar contra la delincuencia, ahora surgen voces en contra que señalan que esto no es viable para nuestro país. No dijeron nada cuando los delincuentes mataron decenas de salvadoreños, pero saltaron cuando empezamos a arrestarlos, porque les estábamos violando sus derechos. Pobrecitos los criminales, ¿de qué van a servir sus ONGs? Ellos necesitan que nosotros sigamos con problemas para poder seguir cobrando sus jugosos salarios. Y este es un señor golpista, antidemocrático y que va a terminar muy mal como terminan todos los dictadores. El método Bukele es necesario e indispensable para luchar contra la creciente ola de delincuencia en el Perú. Su discurso hoy ha captado la atención en nuestro país. Las imágenes de sus cárceles han generado gran debate. Pero ¿es viable el plan Bukele en el Perú? Aquella estrategia contra el crimen organizado que el propio presidente salvadoreño la promueve en sus redes sociales. En El Salvador, la consigna del gobierno es la lucha contra las pandillas, como la Mara Salvatrucha, involucrada en violaciones y homicidios en todo el país. El éxito de Bukele ha logrado cumplir esta semana 500 días sin homicidios. Mientras que el Perú atraviesa una ola de sicariatos, extorsiones y robos a mano armada, delitos perpetrados por organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua. El problema de inseguridad ciudadana que tiene el Perú no es igual al del Salvador. En El Salvador están las maras, están las pandillas, más o menos el gobierno puede saber quiénes son miembros. En el Perú no hay este tipo de problema. Tenemos una situación más caótica, es más difícil identificar a la gente que son miembros de grupos criminales. Se está diciendo que El Salvador es un país muy chico, que el Perú es más grande, que las bandas son distintas. Claro, todos los países del mundo son distintos, pero hay políticas de seguridad que se pueden aplicar en muchos o en todos los países. Hasta la fecha, el gobierno de Nayib Bukele ha capturado a 72.000 personas bajo el régimen de excepción como parte de la guerra contra las pandillas. Sin embargo, organizaciones humanitarias del país reportaron más de 5.000 víctimas directas de atropellos a los derechos humanos, lo que ha alertado a los organismos internacionales y a voces en derechos humanos en nuestro país que ven inviable este tipo de acciones drásticas. Detener indiscriminadamente a la gente no es un show y no es algo que vaya a solucionar los problemas del país. Lo que ha hecho Nayib Bukele es detener de manera masiva a un montón de gente, no necesariamente por cometer un delito. Esta es quizás una de las más severas críticas al plan de Bukele, al detener masivamente a salvadoreños sin garantías constitucionales. Solo esta semana se reportó que más de 7.000 personas fueron liberadas tras ser declaradas inocentes. Claro, hay peligro, sí, claro, pero no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Redadas muy grandes que capturaban a centenares de delincuentes, había algunos que caían por error, pero esos errores están siendo reparados. Entonces, eso es una evidencia de la eficacia de la política del presidente Bukele. El 27 de marzo del 2022, las pandillas mataron a 87 personas solo en 72 horas, un hecho que motivó el estado de excepción en El Salvador y dio paso a la suspensión de garantías, las detenciones masivas y que trajo consigo la construcción de la que Bukele denomina la cárcel más grande del mundo. Él dio un autogolpe contra el poder judicial de su país,
prácticamente disolviendo la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador. Es decir, lo mismo que intentó hacer Pedro Castillo sin éxito en el Perú el 7 de diciembre. Mientras que en El Salvador, un país de 6 millones de habitantes, se ejecuta un plan nacional contra la delincuencia en todos los niveles de gobierno. Aquí en el Perú, con 33 millones de habitantes, las autoridades trabajan por separado. Una prueba de ello son los alcaldes de Lima, cada uno con una estrategia diferente, sin una ruta que seguir. Se requieren medidas excepcionales, que son las que se han tomado en El Salvador, ¿no? Donde se suspenden ciertas garantías, donde se prolongan los plazos de detención, donde se puede intervenir con más discreción las comunicaciones. Una de las piezas claves del Plan Bukele en El Salvador es la construcción de cárceles para los criminales en tiempo récord. La realidad peruana es distinta. Tenemos centros penitenciarios sobrepoblados y donde los delincuentes vulneran constantemente la seguridad. Pero a la vez creo que con este gobierno es muy difícil o imposible de aplicar, por la sencilla razón de que es un gobierno débil y precario que se arrodilla ante la delincuencia. No cabe duda que el Perú sí necesita un plan nacional contra la inseguridad, que no quede solo en el discurso político para la audiencia, sino más bien una acción concreta bajo un liderazgo que encamine la real lucha contra la delincuencia. Muy bien, retomamos nuestra conversación con nuestros invitados, el doctor Vladimir Padilla, abogado penalista, y el general José Baella, ex jefe de la DIRINCRI. Doctor Padilla, ¿de alguna manera podríamos provocar o plantear un símil entre lo que está haciendo Bukele con lo que se hizo para luchar contra el terrorismo en nuestro país? Fíjate, en efecto sí, porque las medidas que adoptó Fujimori fueron bastante radicales e incluso no construyó ninguna cárcel. Simplemente adoptó esas medidas radicales como, por ejemplo, dispuso que toda persona detenida por terrorismo se le abría proceso penal con detención sin posibilidad de apelar, sin posibilidad de habeas corpus, con la posibilidad de que cada abogado defendiera un solo detenido por terrorismo. Sí. O sea, es decir, te restringía todas las posibilidades. Es más, jueces sin rostro, tú litigabas frente a un espejo, a otros que le denominaba terrorismo agravado, pero le denominó traición a la patria, era ante tribunales militares. Y en esa medida los juzgamientos eran en 3-4 meses. O sea, prácticamente se detuvo a gran cantidad. Procesos sumarios. Totalmente sumarísimos. Y quiéralo o no, golpeó. Pero ojo, hay que decirlo, fueron totalmente lesivos a derechos humanos. Pero hay que decir algo en concreto. Fujimori sí dejó trabajar a la policía y al grupo de inteligencia, y en ese sentido, el mérito, hay que decirlo, o sea, el mérito no es de Fujimori, el mérito es de todo un grupo de personas. Es decir, el grupo de la DIRCOTE que estuvo en su momento, hicieron inteligencia, hicieron un trabajo y por eso capturaron a Ismael Guzmán. Y a otros más. Por esa razón también te decía que se les va a vencer la condena a esas personas. Ahora, como tú decías, ¿no? Hay un periodo de Fujimori, el primer periodo de él, que también hay una reforma legislativa que la gente... Yo lo digo claramente, ¿no? O sea, mencionar el apellido Fujimori, a algunos les escarapela el cuerpo, pero hay que decirlo claramente, es parte de la historia. Fujimori es el que hace las grandes reformas legislativas en nuestro país. El Código Penal vigente al día de hoy. La Constitución, que, ojo, algunos dicen que la Constitución es pura, lo que fuere. Que averigüen, el Congreso Constituyente Democrático tuvo personas de izquierda, Gloria Helfer, Henry Piz. Entonces, ahí estuvo todo el Perú. Entonces, no es que era de Fujimori, era de todo el país. Entonces, esa Constitución trajo consigo varios límites. La creación de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, entre otras. Pero lo que vemos es, ¿qué hemos hecho para pacificar el país, para que algo diferente? Trajimos supuestamente la nueva democracia del año 2001, con el presidente Toledo. ¿Y qué descubrimos después? Que empezó la corrupción. Y desde ahí que hemos tenido, en realidad hemos tenido, fíjate tú, hemos combatido en realidad la delincuencia, se ha desarticulado todo. Entonces, hoy en día debemos de
en vez de criticar, tomar acción. Y además rescatar, usted ha dicho algo muy interesante, la historia nos deja lecciones. No podemos decir todo fue malo, todo fue bueno. No, hay que saber distinguir. Sí, claro. Yo quisiera pedirle al general Bahía que nos cuente un poco, porque usted estuvo en la cancha en esos momentos. Así es. Fue importante la decisión política y el cambio en la legislación. Y lo digo de cara a que precisamente mañana el señor Otárola va a pedir facultades para legislar en materia de inseguridad. Claro, la situación es bien clara. Se arma un plan de operaciones, ¿cómo se llama? De la situación esta de crear una policía de orden y seguridad, un híbrido. Se toma, dice, de Colombia, de Francia y de X países. De España. España. Sale el primer ministro, no, vamos a ver, inclusive el presidente del Poder Judicial salió a decir que tomemos cosas del plan Bukele. Entonces, no entiendo. Por eso mi insistencia, hagamos un plan Perú y sentémonos en la mesa. Inteligencia, investigaciones, prevención, Ministerio Público, Poder Judicial. ¿Hay plata o no hay plata? Se lo digo así de frente. Podemos tener el mejor plan del mundo. Si no tenemos plata, no hacemos nada. Y aparte de la plata, decisión política... Pero hoy por hoy hay voluntad política para darle los recursos a la policía, ¿o no? No hay. No hay porque existe un plan Mariano Santos al 2030 y no se quiere poner en práctica. ¿Por qué? Desconozco. Políticamente no hay la decisión. ¿Alguna sospecha, doctor Padilla? Corrupción y que no les interesa que los criminales simplemente caigan. Es más, y algo que yo lo he dicho, y es, ¿sabes qué? En nuestro país la hipocresía y la ignorancia reinan. ¿Por qué? Castillo estuvo en el gobierno y era evidente, y lo denunciaban ustedes los periodistas, que había corrupción. ¿Alguien hizo algo? Nadie hizo nada. Si los periodistas no lo denuncian, no pasa nada. Pero ¿cuánto tiempo estuvo sentado en el poder? ¿Cuánto tiempo esperamos para eso? Tuvo que venir, cambiar una fiscal de la nación para poder procesarlo. Y ojo, tuvo el propio Castillo que dispararse a los pies con ese golpe de Estado para que finalmente no le quedara otra al Congreso que vacarlo. Totalmente de acuerdo. Vacarlo. Entonces la pregunta... Pero mucho más por el propio Castillo, por lo que él había hecho, que era prácticamente un suicidio político, y no tanto cuando las pruebas estaban ahí, los congresistas no terminaban de reunir los votos para la vacancia, por incapacidad moral, cuando se había vacado antes a otros presidentes por menos indicios que los que apuntaban a que Castillo era un gobierno corrupto. En realidad, fíjate, la única forma de cambiar y luchar contra la delincuencia es devolver a la policía, hacer una policía de investigaciones, pagarle mejor a los policías de inteligencia, dejarlos que no los muevan, porque actualmente, te lo digo, hay policías especializados en drogas y están en tránsito. Y se van a las comisarías. Y de ahí los va moviendo. Entonces, ¿por qué? Eso no es casual, eso es corrupción. ¿Qué dice el general Bahía sobre eso? ¿Por qué se hace eso? A ver, se entrena a una personal para que trabaje en inteligencia y de pronto va a controlar el tránsito. Es importantísimo lo que ha dicho el doctor. ¿Por qué? Porque hay que arreglar la casa por dentro, hay que arreglar la policía por dentro. ¿Y qué está haciendo el ministro del Interior? Lamentablemente no sé qué está haciendo, pero ¿qué cosas quiere decir arreglar la casa por dentro? Las especialidades. La policía puede ser una. Para que sea mejor tiene que tener sus especialidades. Y no como dice el doctor, que me preparan en drogas un año, me voy a capacitar al extranjero, regreso, y como la ley me dice que tengo que ser comisario, me sacan de la dirandro y pierdo todo ese bagaje. El suboficial de tercera trabaja, digamos, estudia 3 años. ¿Usted cree que ese suboficial sale con especialidad? ¿Se ha desprofesionalizado la policía? Ese es el Ahora, problema. por la mañana conversábamos con el alcalde de Miraflores, que dice, no es posible que la cantidad de policías en el distrito se haya reducido a la tercera parte, no hay. Cuando uno dice, ¿por qué cree que no hay policías? Bueno, porque nadie quiere ser policía, porque les pagan muy mal, porque están desalentados. ¿Es verdad que nadie quiere ser policía, general Bahía? Este proyecto, por ejemplo, hace que los que están, los licenciados, vayan a ser policías. Darles el poder de policía para que con un arma salgan a la calle y baten. Yo creo que no es así. No, pero pregunto, hoy por hoy, ¿hay menos postulantes a la escuela? Postulantes siempre hay. El problema con la policía pasa desde que a veces no se hacen buenos los filtros para dejar ingresar a lo mejor. Antes, yo te estoy hablando hace 20, 25 años, se iba a los colegios. Los cadetes iban a los colegios y a los 5 primeros de cada colegio les ofrecían, vente a que seas policía. Pero ¿cómo se estimula a un joven a convertirse en un policía que tenga una línea de carrera, que pueda proyectarse en el tiempo, que pueda ganar un buen salario, que pueda ser una persona incorruptible, digamos, con liderazgo en la institución? Mística, identidad, querer a la policía. Y eso se aprende en la cancha. En la cancha. Puede tener formación 2, 3 años, pero si no aprendes a ser policía desde el comienzo y si no tienes buenos instructores, olvídate. Quieren poner 10 escuelas para sacar a 6.000 policías híbridos.
¿De dónde vas a sacar los instructores? Ahora, la policía sola no puede hacer todo. Es decir, últimamente hemos visto que la fiscalía recibe los expedientes y de pronto los lee o no va porque no estaba el fiscal de turno, o de repente que desde la cárcel nos enteramos y denunciamos que hay delincuentes que están con teléfonos celulares comunicándose con sus secuaces en los exteriores del penal y todavía dirigiendo operaciones como si nada, como si no estuvieran en prisión. ¿Qué hacemos con la política penal? Lo que sucede ahí, fíjate, son dos cosas. Lo primero es la seguridad interna y el orden interno lo corresponde a la policía, no a los alcaldes. Así que no mezclemos. Ahí lo que sucede es que creo que hay un exceso de protagonismo en los alcaldes. O tal vez es que quieren hacerlo para ganar presupuesto. Dos, el tema de los fiscales. Hay malos fiscales que dejan ir a violadores, ladrones. Fíjate, eso es fácil de detectar. ¿Y cómo es así? Responsabilicemos. Nadie te obliga a ser fiscal. Si tú estás ahí es por vocación y de servir y perseguir el delito. Si no lo haces, te vas, pero no solamente te vas, hay que sancionarte y si es posible, penalmente. Lo que sucede es que no se está haciendo ese seguimiento, ¿te das cuenta? Y en los penales, la realidad carcelaria del Perú es bien diversa y uno de los que más sabe es Pérez Guadalupe. Correcto, y es complejísima. Y en realidad ahí es, ¿cuál es el perfil del director del INPE a la fecha? Y ahí te vas a dar clara cuenta, si no tienes un claro perfil también del director de penales del país, vas a darte cuenta que si no tienes ese perfil pero claro... cosas tan elementales como los bloqueadores de teléfonos o los grilletes, ¿cuántos años venimos hablando de eso? Decisión política, querer hacer las cosas. ¿Y para eso se requieren facultades como las que va a pedir el señor Otero? No, definitivamente que no. Y yo no creo que eso sea casualidad, porque yo te digo, ¿sabes qué? Aunque griten algunos, la única manera de poder cambiar el país es pedirle a la empresa privada que apoye. ¿En qué sentido? Obra por impuesto. Los policías necesitan laboratorios de criminalística, obra por impuesto. Señores empresarios, por favor, necesitamos laboratorios de investigación criminal a lo largo de todo el Perú. Solamente hay uno en el Perú, en Lima. Después los demás no tienen. ¿Dónde se pesa la droga? Reconociendo la incapacidad que tiene el Estado para poder dotar de un laboratorio de investigación criminalística a la policía. Pero yo no diría que la incapacidad es simplemente que no le da la gana. Yo creo que hay una complicidad, por último, por omisión, con la delincuencia. O sea, doctor, déjeme. Mira lo que ha dicho el doctor al laboratorio de criminalística. ¿Por qué? Porque es la base de la investigación. Sin criminalística no puedes aportar las pruebas. ¿Y sabes dónde está funcionando nuestra criminalística de la Policía Nacional del Perú? En un 6º piso, en un edificio de hace 70 años que ya está inhabilitado por Defensa Civil. Esa es la realidad. Yo recuerdo en algún momento, a propósito de lo que ustedes dicen, haber conversado con el expresidente Uribe, colombiano, sobre una propuesta que él aplicó en el momento en que tenía el reto de luchar contra las mafias de narcotraficantes, cuando convocó a los hombres más ricos de Colombia y les dijo, bueno, señores, se necesita un fondo especial porque el tema nos ha rebasado. Lo interesante de la propuesta de Uribe en ese momento es que les dijo, necesito que aporten tanto por ciento más, pero, y aquí viene la parte novedosa, se va a conformar un comité auditor donde ustedes van a tener participación directa para ver dónde van a ser utilizados sus aportes, ese impuesto extra que van a pagar. Porque aquí tenemos un problema grave, la gente tampoco paga impuestos porque dice, ¿para qué le voy a pagar a un Estado? O busca la manera de evadir el pago de impuestos porque dice, ¿para qué le voy a pagar a un Estado si no me da salud, no me da educación y ahora no me da tampoco seguridad? ¿Eso es viable en el Perú? Eso es viable y existe un fondo, Mávila. Existe un fondo de lo que es la minería y el 25% de ese fondo le corresponde a la policía y el 75% a la Fuerza Armada. El problema está, ¿qué se hace con esa plata? Hay un plan estratégico de modernización de la policía. ¿Te acuerdas que quisieron comprar un avión? ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? Los fusiles que tenemos, los AKM, ya son de museo. Se quiso comprar armamento, no se compró. No se compró, simplemente. El laboratorio de criminalística en el Callao nos puso uno la Embajada de Estados Unidos. Yo viajaba a Ecuador. Ecuador tiene un C5. Tú te paras ahí y ves todo lo que pasa en la provincia, en los departamentos, por así decirlo. Acá no tenemos eso, tenemos un C4 que no funciona. No funciona. Entonces hay que inyectar dinero, hay que invertir en seguridad.
Claro, no se trata solo de tener los recursos, sino saber cómo invertirlos. Ahora, la decisión política que mencionaba el doctor Padilla es muy importante y vamos a escuchar lo que dijo un diputado salvadoreño sobre este punto en particular. Drásticas, pero efectivas. Y no nos tembló la mano. El pueblo peruano tiene el derecho de tener diputados que se jueguen el pellejo por ellos. Y nosotros lo hicimos por los salvadoreños. Y ahora podemos vivir en paz gracias a las decisiones que tomamos junto al presidente Bukele. Ahora, de pronto es un punto de agenda común, ahora que hablamos de tanta polarización política, pero ocurre también que en el Parlamento, si la iniciativa es de la derecha, la izquierda no la apoya. Si la iniciativa es de la izquierda, la derecha tampoco lo apoya. Y estamos en ese ping-pong, pero se podría pedir, exhortar a la clase política, a los legisladores, a unirse en torno de una posición conjunta respecto a la lucha contra la inseguridad. Pero claro, a ver, la pregunta del millón es, ¿cómo paramos esta ola delincuencial? ¿Cómo reformamos la policía? Lo dijo ahorita Montoya, ¿no? Oye, esto es una facultad del legislativo, pongámosle prioridad, pues, esa es la prioridad. La prioridad en las leyes no está en declarar el día tal o cual, como el día del ceviche, apoyo la brasa, no. La prioridad está, trabajemos seguridad nacional. ¿Cuál es? Oiga, en primer término, nos hemos dado cuenta que tenemos un montón de plata porque dinero hay, pero lo estamos invirtiendo mal. La Comisión de Seguridad o la Comisión de Inteligencia no funcionan para eso. Deberían. Por favor, palabras finales. Yo pienso que el Congreso debería también participar esta y directamente. Es un problema que nos puede rebasar y no nos estamos dando cuenta. En Villa El Salvador, lo que ustedes pasaron en la mañana, la bendita denuncia por la extorsión. Ese señor, esos pequeños empresarios han tenido que ir a la comisaría. Después de la comisaría, ir a la de Pincri. La de Pincri le toma la denuncia y la manda a la fiscalía. La fiscalía, si quiere, investiga en sede fiscal o si no, le devuelve a la de Pincri. Así estamos. Es por eso que la gente se desespera. Es por eso que sigue la extorsión. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que sentarnos todos a la mesa, poner las cartas en blanco y tomar medidas. Y tomar medidas de todo punto de vista. Y ese es el plan Perú que uno propone, ¿no? De acuerdo. Palabras finales, doctor Padilla. Mira, la delincuencia siempre nos va a ganar porque es un crimen organizado. Y si nosotros no nos podemos organizar y trabajar en conjunto, más allá de cualquier ideología, la verdad que estamos fregados. Nosotros debemos dar, más allá de las ideologías que puedan haber, o sea, lo que nos importa es nuestro país, y punto. Y en ese sentido hay que reconocer, la policía cumple un pilar fundamental, al igual que la fiscalía. Y ellos dos son un binomio que deben de trabajar en conjunto. Y a eso debemos aportar. Y si fíjate, y si se crea un impuesto de solidaridad entre todos, habrá que hacerlo. Pero no hay que perder un punto importante. Se ha desacreditado sobremanera la policía. Pero hay que decir algo muy concreto. Si toda la policía fuera corrupta, no tendríamos los avances que tenemos hoy en día. Nunca se hubiera capturado a Ismael Guzmán, nunca se hubiera capturado a todos los que se han capturado el día de hoy. A pesar del maltrato que ha sufrido la policía, todavía nos ofrece resultados muy importantes. Hay que confiar en la policía. Y hay que empezar a igual que la Fiscalía y el Poder Judicial. ¿No? Muy bien, señores, les agradezco que hayan estado. Ha sido una mesa interesante, sobre todo porque no nos hemos quedado solamente en los elogios a Bukele, sino por el contrario, analizar nuestra propia realidad y a partir de ahí poner nuestras sugerencias. No imitar, oye, lo hizo bien, le ligó a él, sí pues, pero su realidad es completamente diferente a la nuestra. Así que por mucho que importemos, aquí no hay maras tatuados fáciles de reconocer. No nos olvidemos, parte del éxito del avance de Sendero Luminoso tuvo que ver con el hecho de que no se conocía siquiera cómo era el rostro en su momento, el rostro actualizado de Abimael Guzmán. Sí. Había una sola fotografía de Abimael Guzmán a la que se le daba vuelta y vuelta y vuelta. Por eso cuando se le captura, su imagen sorprende, porque la única foto era completamente distinta, había pasado mucho tiempo, se actuaba en la clandestinidad, era muy fácil, muy difícil, mejor dicho, reconocer a quién era parte de Sendero Luminoso. Otro caso, Maritza Garrido Leca. Por ejemplo, el mejor ejemplo de lo que ocurrió en ese momento, y para eso la respuesta es inteligencia. Inteligencia. Muchas gracias a ambos, hacemos una pausa y